Oración matutina, 7 razones que cambiarán tu día para siempre en Cristo, no te lo pierdas. En un pequeño pueblo, rodeado de un silencio que cortaba el aliento, se decía que la mañana comenzaba de un modo extraordinario. Cada día, a las primeras luces, una tenue niebla cubría la tierra como un manto sagrado, mientras murmullos antiguos flotaban en el aire. El poder de la oración transformará tu vida, decían, pero pocos sabían el secreto que se escondía detrás de esas palabras. Un grupo de devotos se reunía en la iglesia, donde las velas titilaban, lanzando sombras danzantes en las paredes, mientras sus rostros reflejaban mezcla de esperanza y miedo. Entonces, un día, una figura misteriosa apareció entre ellos, con un halo de misterio, deslumbrando los corazones con su presencia. Su voz, como un trueno suave, resonó: «Hoy, haré algo que nunca olvidarán». La atmósfera se cargó de electricidad, cada latido parecía guardar un secreto. Y en ese instante, la niebla pareció cobrar vida, de la que surgieron susurros que hablaban de milagros y cambios radicales. Pero ¿a qué precio? Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, alguien en la multitud, con manos temblorosas, gritó: «¿Qué pasará con nosotros después de esto?». A veces, lo desconocido da más miedo que la realidad. De pronto, todos se quedaron en silencio, con los ojos bien abiertos, como si tuvieran miedo de que su propia curiosidad pudiera desatar algo inimaginable. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La niebla empezó a despejarse, pero en el aire quedó un eco de inquietud. La figura en la iglesia sonrió, y parecía saber algo que los demás no. ¿Qué pasaría al final de su oración? La pregunta suspendida en el aire fue como un balazo en el pecho, mientras la multitud se preguntaba si estaban listos para el viaje que podrían experimentar. ¿Sería realmente el amanecer de una nueva vida o el final de la tranquilidad? La figura levantó las manos y la luz de las velas titiló con fuerza, como si la propia casa de Dios respirara en sintonía con su energía. «Prepárense para lo extraordinario», proclamó, sus ojos brillando con una mezcla de promesas y advertencias. La atmósfera en la iglesia se tornó densa, casi palpable. La multitud, atrapada entre la fascinación y el terror, intentó tragarse su ansiedad, pero el nudo en sus gargantas crecía. Mientras este ser enigmático comenzaba a recitar incantaciones en un antiguo idioma que resonaba como un canto de sirena, la niebla se arremolinó en torno a los asistentes. Los murmullos del pasado parecían amplificarse, susurros que decían que aquellos que se atrevían a escuchar y responder a la llamada podrían cambiar sus destinos. Un escalofrío recorrió la piel de algunos, mientras otros sentían una inexplicable calidez en sus corazones. «Vengo en nombre de aquellos que son ignorados, y hoy cambiaré el rumbo de cada vida presente aquí. Pero, hay un sacrificio que debe ser hecho, un precio que pagar», continuó la figura, con palabras que cortaban como un cuchillo y resonaban en el fondo del alma. Un murmullo inquieto se propagó entre los devotos. El miedo se hizo evidente en sus rostros, como si cada uno comenzara a contemplar el precio de los milagros. Si tanto anhelan el cambio, si desean ver sus plegarias respondidas, deben estar dispuestos a desprenderse de algo que les es querido. La frase quedó flotando, atrapada en el aire frío de la mañana. Algunos se miraron entre sí, buscando respuestas en los ojos del otro. La comunidad vibraba en la duda, pero también en la esperanza. ¿Cuántas veces habían deseado ardientemente una nueva vida, liberarse de cargas que llevaban durante años? Miriam, una joven de rostro luminoso y sueños grandes, fue la primera en hablar. ¿Qué debemos entregar? Si es por el bien de nuestra fe,
pero su voz se perdió en la ansiedad colectiva. El misterioso ser giró su mirada hacia ella, como si supiera cuál era el anhelo más profundo de su corazón. La fe no se obtiene sin sacrificio, niña. ¿Estás realmente lista para dejar atrás todo lo que te ata? Un silencio sepulcral llenó la iglesia. Miriam tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, un eco melodioso que resonaba en sus oídos. Sí. Estoy dispuesta, respondió, un fuego nuevo iluminando su rostro. Este acto de valentía resonó en su interior, se estaba comprometiendo con algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, pero el ser la miró fijamente, y conforme hacia ella recorría su curiosidad y valentía, la figura dijo, lo que ofreces, perderás. Estás a un paso de un regalo, pero el precio puede ser su vida, o quizás otra cosa que aún no comprendes. Las palabras caían como pesadas piedras, una revelación que hizo que el aliento de todos se detuviese. Un grupo de jóvenes, inseparables desde la infancia, comenzaron a moverse hacia la figura, deseosos de acompañar a Miriam, pero con cada paso los murmullos aumentaron. La niebla regresó en un torbellino, pareciendo lidiar con las decisiones de aquellos ahí presentes. Y, de pronto, el altar brilló intensamente, revelando una serie de antiguos símbolos dibujados en el suelo. Esto es solo el comienzo, murmuró la figura, con un tono de voz que vibraba con poder y misterio. La congregación no sabía si seguir adelante o retroceder. Los rostros de la gente eran un mosaico de emociones, algunos trepidantes y otros decididos. Mientras el aire se llenaba de una presión inexplicable, una sombra emergió de la niebla, interrumpiendo el ritual. Era una figura conocida, pero sus ojos eran diferentes, reflejaban un sufrimiento y un conocimiento que podía cambiar el destino de todos. No lo hagan, gritó esa voz familiar, gritando desde la oscuridad de la niebla. No saben lo que se avecina. Así, la tensión se convirtió en un estruendo, y ya no había vuelta atrás. La congregación miró atónita, paralizada por la incertidumbre. ¿Qué camino tomarían? ¿Y quién era esa sombra que emergía de su pasado, con advertencias que llevaban la carga del temor? La respuesta estaba en el aire, llena de preguntas que aún no eran respondidas. Los gritos resonaron en las paredes de la iglesia, como si eco de una tormenta interna se apoderara de cada rincón. La figura sombría avanzaba, el rostro bañado por la luz temblorosa de las velas, revelando a Julia, la amiga de Miriam. Su piel era pálida y sus ojos, cargados de pánico, desmentían la fortaleza que siempre había proyectado. Miriam sintió que su corazón se paraba. ¿Qué haces aquí, Julia?, preguntó, su voz temblorosa frente a la intranquilidad de lo desconocido. La murmurante multitud se volvió hacia Julia, buscando respuestas en su mirada. Lo que estás a punto de hacer es peligroso, Miriam. No saben realmente lo que les espera, advirtió, su tono urgentemente bajo, casi implorante. Las palabras fluyeron como un torrente, mientras la niebla parecía reflejar la confusión en el rostro de las personas. He visto lo que pasa a los que se ofrecen a esto. La salvación no viene de esta forma. El ser enigmático resplandeció con un resplandor intenso, interrumpiendo la conversación. ¿Te atreves a cuestionar el sacrificio de aquellos que buscan liberarse? La figura demandó, su voz un eco profundo que resonó en el pecho de todos. ¿Piensas que tus advertencias son más valiosas que el deseo de un alma por encontrar su verdad? La tensión entre ellas era palpable. Julia respiró hondo, luchando por contener el miedo que amenazaba con desbordarse. Lo se lo vi, nadie regresa igual, susurró, adentrándose en la historia que la había perseguido. Algunas almas se pierden en el camino, y hay cosas que no se pueden recuperar. Las palabras de Julia sembraron la duda. La multitud comenzó a murmurar, la ansiedad brotando desde las profundidades de sus corazones. De repente, el ambiente cambió, como si todo estuviera suspendido en un instante. Un claro rugido de viento atravesó la iglesia, haciendo que las velas titilasen nuevamente con fuerza. El ser giró hacia Julia, un destello oscuro cruzando por su mirada. Siempre hay un precio que pagar, pero no todos los que se sacrifican son los que realmente deben irse.
Muchos quieren que el fuego les consuma, algunos querrán un nuevo comienzo a cualquier costo. La voz resonaba como un canto hipnótico, sugiriendo que existían secretos mucho más oscuros que el simple sacrificio. Miriam se sintió atrapada entre la advertencia de su amiga y la promesa tentadora del misterioso ser. La presencia ante ella brillaba con un magnetismo casi malicioso. ¿Y si el sacrificio que se pide no solo afecta a quien lo ofrece sino también a quienes lo rodean? Pensó, el miedo encajándose en su pecho, frente a esta encrucijada de destinos. Algunos entre la multitud comenzaron a levantar las manos, en un acto de desafío y rendición. Yo me ofrezco. Yo quiero ser parte de esto, gritó un viejo conocido de Miriam, su voz temblando entre la ansiedad y el fervor. La iglesia se llenó de murmullos, un coro de voces resonando con la desesperación de quienes deseaban un cambio a toda costa. ¿Qué están dispuestos a entregar?, preguntó el ser, su mirada pasando por cada rostro, evaluando el valor y la determinación. La súplica se volvió palpable, aislando a cada individuo en su dilema personal. Pese al calor que emanaba de la figura, un frío recorrió la columna vertebral de Miriam mientras se preguntaba si alguno de ellos realmente sabía lo que se les pedía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, no de uno, sino de varios. No lo hagan. Por favor. La voz de Julia atravesó el tumulto, pero su grito fue ahogado por las decisiones de aquellos que se habían dejado llevar por la desesperación, con los corazones acelerados y la energía acumulada palpablemente densa. La congregación enfrentó una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. La sombra de Julia se amplificó en sus mentes, recordándoles que el precio del deseo no siempre era una entrega tangible. ¿Y si lo que queda ya no tiene remedio? La pregunta flotó en el aire, encapsulando la esencia del sacrificio. Mientras la figura del altar seguía brillando intensamente, Miriam sintió que el mundo casi se tambaleaba bajo sus pies, y cuando el templo parecía a punto de estallar en revelaciones y nuevas decisiones, el ser se inclinó y murmuró algo en un idioma desconocido. La luz estalló en una explosión de colores vibrantes, como si el tiempo mismo se detuviera, y el eco de una última advertencia hizo su aparición: la historia se repite y la historia no siempre es benévola. Sin previo aviso, el altar tembló, como si el piso estuviera a punto de abrirse ante ellos, llevándolos a todos a un destino incierto. Todos se vieron obligados a enfrentar una decisión final, una elección que podría alterar la esencia de su ser. ¿Serían capaces de regresar a quienes eran, o todos ellos estarían listos para perderse entre las sombras del desconocido? Y cuando la duda comenzó a devorar la esperanza, la niebla se disipó momentáneamente, revelando una verdad que aguardaba en la penumbra: ¿quién era realmente el sacrificio de todos ellos? La vibrante luz que emanó del altar se convirtió en un hábitat de sombras cada vez más inquietantes. Mientras Miriam sentía la presión de la multitud cerrándose a su alrededor, su atención se centró en Julia, cuya figura aún temblaba como un eco de su desesperación. Cada palabra que había pronunciado resonaba en su mente como un tambor, y el miedo se convirtió en un ancla que no podía soltar. ¿Qué pasará si deciden entregarse?, se preguntó Miriam, sintiendo como ese pálido resplandor aumentaba, llenando la habitación de colores que destellaban como estrellas moribundas en un cielo invadido. Los murmullos de la gente se volvieron más intensos, un crescendo de emociones descontroladas donde la esperanza chocaba con la desesperación. No. No lo hagan, gritó Julia de nuevo, su voz rasgada atravesando la atmósfera densa, pero la multitud ya había comenzado a moverse, una manada ciega en busca de un propósito en la confusión. Sus rostros se contorsionaban, atrayendo la luz mientras eran arrastrados por el abismo de sus deseos. Llevados por un impulso casi sobrenatural, levantaban las manos, dispuestos a sellar su destino. Miriam dio un paso hacia adelante, una rebelión ardiente dentro de ella. No saben lo que hacen. Julia tiene razón. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz fue absorbida por el rugido colectivo. La figura en el altar observaba con una mezcla de curiosidad y diversión, como un maestro frente a sus alumnos desprevenidos. La energía en el aire se intensificaba, como si cada aliento se volviera más pesado.
La luz del altar se hizo tan brillante que la iglesia pareció vibrar. En ese instante, una explosión de gris se esparció por la sala, cubriendo a los congregantes con un velo de inquietud. Miriam sintió un tirón en su pecho. Julia, murmuró, viendo cómo su amiga ya no era solo un rostro en medio de la multitud, sino un símbolo de esperanza y advertencia. La lucha interna de Julia había enfocado la atención de Miriam hacia sí misma, forzando su mente a pensar en lo que verdaderamente significaba el sacrificio. La figura en el altar levantó ambos brazos, y de repente el chillido de la multitud alcanzó un clímax ensordecedor. Con un movimiento lento, casi deliberado, comenzó a acercarse a aquellos que habían levantado las manos. ¿Están listos para la transformación?, preguntó con un tono hipnótico que envió escalofríos por la columna vertebral de todos. El viejo conocido de Miriam fue el primero en dar un paso adelante, su cara iluminada por la locura del fervor. Yo lo haré. Yo soy el sacrificio. Su voz resonaba con la intensidad de quien ha encontrado su razón de vivir. Otros comenzaron a seguirlo, algunos sin comprender del todo, pero guiados por la promesa de un cambio. Fue entonces que el altar lanzó un destello cegador, como un grito desesperado de la tierra misma. La vibrante luz se transformó en un caos cromático que giraba, creando un remolino en el centro de la iglesia. Se sentía como si el mundo se tambaleara, amenazando con devorar todo. No. Detente, gritó Julia, soltando una lágrima que brillaba con la luz del altar. Miriam, sintiendo la desesperación consumirla, buscó la manera de aliviar la carga de su amiga. Mientras el remolino de luz se intensificaba, un silencio desconcertante se adueñó de la iglesia. Era un silencio tan profundo que sacudió los cimientos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar el dolor de Julia, pero en ese momento, la verdad oculta se deslizó en la mente de Miriam. ¿Qué tal si al final todos somos la ofrenda?, se preguntó, mientras miraba a su alrededor, observando las caras de quienes estaban listas para ser transformados, quizás incluso desaparecidos. El altar dejó de brillar súbitamente, y el caos se disipó, dejando un vacío que llenaba el aire con una tensión palpable. La congregación contenía el aliento, esperando lo que vendría a continuación, y entonces, se escuchó un sonido retumbante desde el fondo de la iglesia, como si algo antiguo estuviera por despertarse, algo que podría cambiar la realidad de todos. ¿Era el eco de inminente destrucción, o el susurro de una nueva esperanza? Miriam y Julia se miraron, y en ese instante, sintieron que todo podría volverse irreversible. El eco resonante se transformó en un golpe sordo, como un tambor que marcaba el pulso del destino colectivo. Miriam sintió que su corazón se aceleraba, no solo por el miedo, sino porque una verdad abrumadora comenzaba a tomar forma. El altar no estaba simplemente allí, iluminando la oscuridad, era un portal a lo desconocido. De repente, el aire se impregnó de un olor a azufre. El rostro de Julia, pálido como la luna, reflejaba no solo terror, sino la certeza de que la severa elección que enfrentaban era mucho más que una decisión individual. Era una sentencia que podría arrastrar a todos hacia la irreversibilidad de su destino. El murmullo de la multitud se tornó en gritos, las voces se entrelazaban, creando una cacofonía que echaba raíces en sus corazones. Miriam apretó la mano de Julia, buscando aferrarse a algo tangible en medio de la inminente tormenta. Sus ojos brillaban con la determinación de un faro en la bruma. No podemos dejar que esto suceda, murmuró, pero la ansiedad se adueñaba de sus palabras, convirtiendo el consuelo en un eco vacío. No. Hagamos algo, insistió Julia, su voz cortante atravesando la confusión. ¿Qué si devoran nuestras almas? ¿Qué si? El resto de su pregunta se perdió en el sofocante clamor, pero Miriam asentía, compartiendo cada palabra con el ardor del miedo. La figura en el altar, ahora más imponente, retrocedió un paso, como si absorbiera la energía de la desesperación en el aire. Con un gesto amplio y dramático, comenzó a invocar palabras en un idioma ancestral que resonaban en los huesos de todos, llenando la iglesia con un eco de siglos pasados.
La luz del altar reverberaba, pulsando como un corazón latente, amenazando con romper el equilibrio ya desplazado. Los fieles, en trance, se aferraban a su fervor, como desesperados náufragos en busca de salvación. Miriam, en un acto impulsivo, se hizo camino a través de la multitud, sacudiendo a quienes encontraban su mirada vacía. «Despierten. No somos un sacrificio», gritó, y en un momento fugaz, sintió que su voz penetraba la muralla de locura que había arropado a la congregación. Esa chispa de lucidez hizo titubear a algunos, pero fue un instante efímero. Alguien del fondo, un anciano con ojos crujientes como la tierra reseca, la miró y susurró: «La libertad se encuentra en el sacrificio». Su voz, como una serpiente susurrante, hizo eco en su mente y la urgencia se apoderó de ella. Miriam sintió que el mundo giraba de nuevo. El altar se encendió con una furia sin par, lanzando destellos en todas direcciones, como si manifestara respuestas a preguntas olvidadas. Era un espectáculo de luz y sombras danzantes que bits de su realidad y creaban visiones inusitadas, y así, un sentimiento de desesperanza comenzó a girar en el centro de su pecho. ¿Qué nos quedará si nos entregamos?, pensó, a medida que el suelo bajo sus pies se convertía en un profundo abismo de incertidumbres. Podía visualizarlo, el futuro, las decisiones, los rostros de aquellos que un día habían sido todo, ahora borrados en un suspiro. En un último intento, Miriam se posicionó frente a Julia. «Si tenemos que luchar, lo haremos juntas». «¿Listas?», preguntó, su voz vibrando con la intensidad de las decisiones que tenían que tomar. Las palabras eran un pacto, una promesa de unidas en la lucha. Julia asintió, sus ojos destilaban la valentía que la mujer frente a ella había despertado, pero antes de que pudieran moverse, un vórtice de energía irrumpió desde el altar. Las sombras parecían devorar la luz, arremolinándose en una vorágine incontrolable. Lo que antes había sido solo un eco, ahora se había convertido en una sinfonía ensordecedora de desesperación. El sonido enfurecido se convirtió en una pregunta: ¿están listas para enfrentarse a lo que vendrá? Y, mientras la luz del altar amenazaba con estallar, Miriam y Julia sintieron que el tiempo se desvanecía, llevándose con él sus esperanzas, y un destino cruel e incierto se cernía sobre ellas. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿cambio o destrucción? El vórtice silenció a todos. Miriam y Julia se encontraron inmóviles, atrapadas en el horizonte de una nueva realidad. La luz del altar, ahora como un sol rabioso, pareció calar en lo profundo de sus almas. Las sombras que giraban ávidamente se transformaron en figuras indistintas, susurrantes, que hablaban en un idioma que parecía amasar el terror y el deseo. ¿Qué hacemos?, fue lo primero que brotó de los labios de Julia, pero la pregunta se perdió en la tormenta que se desataba. El anciano que había murmurado sobre la libertad en el sacrificio ahora se retorcía, atrapado en un éxtasis que rozaba la locura. La angustia reflejada en su rostro se contagió a la multitud. Tomaron el fervor del altar como una señal de bendición, de fin supremo. Miriam sintió que sus pies se adhirieron al suelo, como si la tierra le reclamara un destino que nunca eligió. La atmósfera del templo estaba cargada de una electricidad palpable, como si cada pecho respirara un mismo aire en unión. Pero ese aire era pesado, sofocante, y le costaba trabajo inhalar. Entonces miró a Julia. Sus ojos se encontraron en ese mar de confusión. Había algo, una chispa de resistencia formando un lazo indestructible que las unía en medio del caos. «Nosotros no somos sacrificios», dijo Miriam con voz firme, alimentando la llama de su creciente determinación. «Podemos despertar, luchar con todo lo que somos. No podemos dejar que esto decida por nosotros». Antes de que pudiera terminar la frase, el altar cobró vida. Un retumbar lo atravesó, como si cada piedra antigua comenzara a vibrar con el peso de una maldición ancestrales. Las luces titilaban de manera frenética. Miriam sintió que la tierra temblaba, un latido irregular bajo sus pies. Aquello no era solo una experiencia, era un sacrificio colectivo que se alimentaba del miedo. «Es ahora», le susurró Julia, recuperando algo de su valentía. Comenzó a moverse,
tirando de Miriam para que la siguiera. Juntas, se abrieron paso entre el mar de cuerpos, hacia la trampa que se había transformado el altar. Las luces eran casi hipnóticas, pero el horror se acumulaba en sus estómagos mientras la sensación de extremo peligro se instalaba en ellas. «Sálvame, si puedes», gritó alguien desde el fondo. Era una mujer mayor, que se aferraba a sus hijas, el terror desdibujaba su rostro. Ese grito desgarrador, como una flecha, atravesó el corazón de Miriam. «No los dejemos», rugió Miriam, y con esa declaración, un nuevo fervor surgió entre ellos. Algunos comenzaron a seguirlas, mientras otros se aferraban a la locura, afilando el cuchillo de su sacrificio. El altar comenzó a agitarse, el eco de lo desconocido envolvió a todos. Los rostros que antes habían sido tan familiares ahora estaban distorsionados, atrapados entre su adhesión y su esperanza. Miriam y Julia luchaban por avanzar, empujando contra la multitud mientras una fuerza invisible parecía mantenerlas atadas a ese destino inminente. ¿Y si al luchar fallamos?, se preguntó Julia en un susurro que apenas se escuchó. ¿Y si no hacemos nada?, respondió Miriam con un desafío en su mirada. Las dudas y certezas se agolpaban en su mente, pero lo que no podían ignorar era la energía que acumulaba el altar. La luz, ahora meciéndose entre lo celestial y lo demoníaco, se intensificaba, y cada segundo que pasaba sentían que se cortaba la cuerda que las ataba a la realidad. Justo cuando parecían encontrar la salida, una sombra emergió del altar, inmensa y oscura. «No pueden escapar», resonó una voz profunda como un trueno, y las risas de la multitud se convirtieron en gritos de terror. Este momento se fragmentó en un nuevo interrogante. ¿Cómo enfrentar una fuerza que parece tejido en el mismo hilo de su destino? En esa bruma de incertidumbre, Miriam y Julia comprendieron que estaba a punto de estallarse un nuevo ciclo. ¿Listas para enfrentar lo que va a venir?, murmuró Julia, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellas, con un desenlace imprevisto acechando en cada rincón de la oscuridad. La sombra se cernía sobre ellas, oscura como un abismo sin fin. Miriam sintió como el frío las iba envolviendo, como si el aire se drenara de vida. Pero la furia en su corazón fue más fuerte que el terror. «No estamos solas», pensó, mientras apretaba la mano de Julia, buscando una chispa de esperanza en su mirada. La multitud detrás de ella se había convertido en un océano de miedo puro. Los gritos resonaban como ecos distorsionados dentro de su mente. Las figuras humanas se torcían en sombras grotescas, algunas intentando escapar, otras entregándose al llamado del altar. «¿Por qué no luchan?», se preguntó Miriam, pero no había tiempo para más contemplaciones. La sombra, ahora con forma definida, emanaba un aura de poder que hacía temblar las paredes del templo. Su voz resonó nuevamente, y cada palabra era un daguerrotipo de pánico que lograba calar en lo más profundo de sus seres. «Acepten su destino», ordenó, como si cada sílaba estuviera destinada a romper sus voluntades. «No podemos dejarlos caer», repetía Julia, su voz se elevaba entre la cacofonía, pero la mayoría ya había sucumbido al miedo, al horror de lo desconocido. Miriam echó un vistazo a su alrededor, intentando analizar el caos. Los ojos de aquellos que alguna vez fueron sus amigos parecían vacíos, anegados en una desesperación que no comprendían, pero admirar lo que el altar había causado era un lujo que no podían permitirse. «Debemos ser fuertes», dijo Miriam, sabiendo que dentro de ella aún había un fuego que luchaba por no extinguirse. La sombra pareció sentir su desafío, girando su foco hacia ellas. «¿Cuántos aún tienen valor?», se burló, y esa risa resonó en sus oídos como un eco ominoso. El tiempo se desdibujaba, lo que parecía una eternidad eran solo unos segundos llenos de una lucha interna consigo mismas, su resistencia contra el destino. De pronto, con un rugido estruendoso, el altar lanzó un destello cegador. Miriam y Julia retrocedieron, sus cuerpos avanzándoles en movimientos involuntarios. Era como si el templo en sí mismo intentara abrirse, devorando todo lo que estaba en su camino. Tras el estruendo, las luces comenzaron a parpadear con furia, abriendo un espacio entre la multitud aterrorizada. «Sigue»,
gritó Julia, empujando a Miriam hacia la salida que se formaba como un pequeño resquicio, un rayo de luz entre las sombras. Cada paso era como caminar en un campo de minas, sabiendo que detrás de ellas, la sombra se movía, ansiosa, implacable. No te detengas, su urgencia era palpable, y las manos de la multitud ahora buscaban su contacto, intentando aferrar lo que quedaba de su humanidad. Fuerzas invisibles comenzaron a tirar de sus cuerpos. Miriam y Julia tropezaron, pero no se rindieron. «Dame tu mano», exclamó Miriam. En ese instante de conexión, un brillo se fundió entre ellas. Era pura determinación, el ímpetu de dos almas luchando contra una corriente ancestral que intentaba arrastrarlas al abismo. De repente, una visión atravesó la mente de Miriam. La imagen de un antiguo artefacto, algo que podría ser su salvación o su condena. El espejo eterno, murmuró para sí misma, recordando la leyenda que su abuela le contaba de pequeña. Un objeto que revelaba la verdad y confrontaba las sombras más oscuras. Allí. Señaló hacia la lejanía, más allá del altar, un destello de luz que parecía más brillante que el resto. Es el espejo. Un murmullo de esperanza se encendió en su pecho, pero antes de que pudieran avanzar, se desató un grito desgarrador. Una figura se lanzaba hacia ellas desde el fondo, una silueta que parecía tener casi la misma desesperación. Era la mujer de antes, con sus hijas en brazos, ahora atrapadas en la sombra. La escena las paralizó. ¿Cómo sacrificar a los inocentes en su ambición de escapar del horror? ¿Podrían liberar a otros y salvarse al mismo tiempo? En ese instante, la línea entre el sacrificio y la salvación se desdibujó aún más. Miriam, ¿qué hacemos?, preguntó Julia, sus ojos llenos de confusión y miedo. Las dos podemos salvarnos. Pero, ¿a qué costo?, respondió, sintiendo la presión del tiempo, la sombra acechando, y, más que eso, la carga de una elección que podría llevarla a la luz o tragarlas en la oscuridad. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar para salvarse a un precio personal tan alto? La sombra se deslizó más cerca, como una culebra que aguardaba en la oscuridad. La decisión estaba cada vez más cerca. ¿Qué harán entonces, cuando el verdadero sacrificio se presente frente a ellas? Miriam sintió que el tiempo se detenía. La figura de la mujer se acercaba, su rostro una mezcla de terror y súplica. Era como si el mundo a su alrededor se disolviera, y todo lo que importaba eran esos ojos que buscaban ayuda. Un grito desgarrador rasgó el aire, y el eco de la sombra se intensificó. Cada segundo era una agonía, una constante presión que constreñía su pecho. «Escápate, no mires atrás», gritó la madre, implorando con sus palabras a unos brazos invisibles que parecían frenar a Miriam y Julia. Esa voz era intensa, un grito que surgía desde lo más profundo, desafiando el miedo que las envolvía. Pero algo en su mirada hizo que el corazón de Miriam se detuviera. Era el reflejo del sacrificio. «Podemos lograrlo», murmuró Julia, su voz temblando ante la fuerte tormenta de emociones. «Debemos intentar salvarlas». Miriam se volvió hacia su amiga, buscando en sus ojos esa chispa de amor que siempre había compartido. Y ahí estaba, aún en medio del horror. ¿Estamos listas para esto? La pregunta salía a flote, temerosa y titubeante, pero como un faro en medio del mar. La sombra se sintió más fuerte, más amenazante, como una tormenta que se avecinaba. Su voz resonó una vez más. «Lo que elijan, no importa. Sus decisiones las llevarán a la oscuridad». Las palabras eran veneno, sibilinas, penetrando en su mente mientras una flecha de miedo se clavaba en su ser. «El espejo», gritó Miriam de repente, «la leyenda dice que puede desbaratar la oscuridad. Es nuestra única oportunidad». La idea se erguía como un último rayo de esperanza. Pero el tiempo se esfumaba, las sombras iban invadiendo cada rincón del templo, tejidas en un manto de desolación. «¿Y si solo nosotros sobrevivimos?», preguntó Julia, titubeando. «¿Podemos hacerlo sin sacrificar? ¿A quién?». «A estas inocentes», interrumpió Miriam, el torrente de emociones en su voz comenzando a brotar. «¿Qué tipo de vida tendría así?
¿Seríamos realmente libres? La mujer las miraba con desesperación, sus hijas aferrándose a ella, el temor reflejado en sus rostros pequeños. El dilema abrumaba a Miriam. La decisión pesaba como un yugo, enfrentándola con la cruel verdad de que salvarse significaba posiblemente dejar a otros atrás. Pero, si no hacían nada, eran ellas las que se perderían en la oscuridad. Finalmente, el eco desesperado de la sombra se acercó, hasta parecer palpable. Como un monstruo agrandando su forma, estirándose hacia ellas. Las sombras no cederán sin un sacrificio, susurró, aplaudiendo un giro de su ser. ¿Qué están dispuestas a perder? No podemos permitir que esto siga, exclamó Julia, incrementando la urgencia en su tono. Miriam sintió el ardor en su pecho. Necesitaban actuar rápido. Si vamos por el espejo, tal vez podamos usar su poder para romper el hechizo y liberar a todos, incluso a los abandonados. El miedo en sus corazones se transformó en determinación. Miriam y Julia se hicieron un gesto de complicidad. Enfrentaron la sombra, que parecía esperar su decisión. Luchar por los inocentes, a una costa de nuestra vida. Afirmaron juntas, decidiendo el rumbo que tomarían. Un estruendo sacudió el templo, y la sombra rugió, furiosa, al percibir su desafío. La imagen del espejo seguía brillando en la mente de Miriam, y ella se aventuró un paso hacia adelante. Pero antes de que pudieran avanzar, la sombra se lanzó contra ellas, con la intención evidente de parasitar sus almas. Las manos de la mujer se extendieron hacia Miriam. «Ayúdame», gritó, mientras la oscuridad consumía sus pies. De repente, el rostro de la mujer se transformó antes de desaparecer en la penumbra. Miriam, sintiendo un torrente de ira, dio un paso hacia adelante. «No más sacrificios», gritó, elevando los brazos hacia el altar. Así lo harían, crearían un cambio. Pero en su mente, un nuevo problema surgía. Un destello de luz brotó en el horizonte. ¿Era el espejo? ¿O algo peor? Mientras el tiempo se comprimía como un resorte listo para estallar, la oscuridad a su alrededor crecía. Miriam y Julia necesitarían más. ¡Qué valor para enfrentar lo que estaba por venir! La sombra se retorcía, susurros envenenados serpenteaban en el aire. La elección no era solo entre salvarse o caer, sino sobre lo que estaban dispuestas a arriesgar, y así, la pregunta quedó flotando como una nube de tormenta. ¿Podrían de verdad salvar el mundo sin perder al mismo tiempo algo que nunca estuvieron dispuestas a dejar ir? El aire se tornó espeso y caliente, como si la sombra misma estuviera absorbiendo la frescura del mundo. Miriam sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que habían cruzado una línea sin retorno. La imagen del espejo se hacía cada vez más nítida en su mente, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando con desesperación. «Julia, tenemos que», empezó a decir, pero un rugido profundo interrumpió su voz. Era el sonido de la sombra, implacable y voraz, como una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellas. «Vamos», gritó Julia, tomando la mano de Miriam con una firmeza que contrastaba con el miedo que ambas sentían. Dando un paso al frente, avanzaron juntas hacia el altar en el centro del templo, donde la leyenda hablaba de un espejo oculto. Pero cada paso se sentía como un desafío, como si el suelo temblara bajo sus pies, resistiéndose a su avance. La mujer con sus hijas había desaparecido, y con cada segundo que pasaba, la sensación de angustia crecía en el pecho de Miriam. ¿Qué tal si no está aquí? ¿Qué tal si esto es solo una trampa? La voz de Julia vibró con incertidumbre. Miriam no pudo evitar pensar que, tal vez, los interrogantes que asediaban a su amiga eran los mismos que la perseguían a ella. Pero el poder de la decisión les impulsaba a seguir adelante. Finalmente llegaron al altar, y allí estaba, el espejo. Era enorme y opaco, cubierto de una capa de polvo y telarañas. Miriam lo miró, y por un breve momento, su reflejo pareció desaparecer, sustituido por una nebulosa que revelaba caras distorsionadas. Eran las almas perdidas de aquellos que habían intentado salvarse en el pasado. «Miriam, espera». Julia la detuvo, agarrotada.
¿Y si el espejo no es lo que pensamos? Es nuestra única oportunidad, replicó. Pero su voz sonaba más insegura ante la verdad del espejo. Cada imagen evoca un miedo profundo que amenazaba con debilitarlas aún más. Julia asintió, aunque el temor en sus ojos decía otra cosa. A lo que sea que vayas a hacer, estaré contigo. Estemos juntas, por favor. Miriam respiró hondo y se acercó al espejo. Las imágenes comenzaron a distorsionarse más, ruido tras ruido de sollozos resonaron en el ambiente, llenando el aire con una desesperante melancolía. Escúchenme. Estoy aquí para salvarlos. Gritó, su voz estampándose como un eco en las paredes del templo, y en ese instante, el espejo reaccionó. La superficie comenzó a brillar intensamente, y una corriente de energía las envolvió, como si sus deseos y miedos estuvieran siendo absorbidos por el cristal. En el centro de esa luz deslumbrante, algo comenzó a materializarse. Era una figura, una sombra más pequeña que las rodeaban, que pareció surgir del eco de sus voces, una figura conocida. Miriam se quedó paralizada al darse cuenta de quién era. No puede ser. Susurró mientras el reconocimiento la golpeaba como un puño en el estómago. Era alguien a quien había perdido, alguien que ahora podría complicar todavía más su pelea. Miriam. Decía la figura, su voz llena de anhelos. Ayúdame. Destruye el espejo, deshazte de él antes de que sea tarde. La advertencia resonó con una claridad que las abrumaba, pero también revelaba otra verdad aterradora. Destruir el espejo significaría renunciar a la única oportunidad que tenían para liberar las almas atrapadas. No puedo hacer eso, murmuró, sintiendo como la sombra a su alrededor crecía. La elección entre salvarse o perder lo que más amaba se presentaba como un abismo insondable. Julia empujó suavemente a Miriam, debemos decidir, ahora. Tu pasado o la posibilidad del futuro. Mientras la sombra se abalanzaba sobre ellas, la luz del espejo iluminó completamente la sala, pero en ese mismo instante se escuchó un crujido seco. El universo parecía sostener la respiración, la pregunta quedó flotando en el aire, desgarradoramente inminente. ¿Podrían manejar el costo de su próxima decisión? ¿Qué pasaría si lo que estaban a punto de hacer las empujara al borde de un destino aún más oscuro? La luz invadió la iglesia mientras el altar temblaba con una energía abrumadora. Miriam, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros, miró el reflejo del espejo. Y allí, en la superficie brillante, pudo ver las almas errantes atrapadas, fragmentos de personas que habían querido liberarse, pero que habían dejado parte de sí mismas atrás. Debemos hacer esto, dijo Julia con determinación, apretando la mano de su amiga. No podemos dejar que esto continúe. No podemos permitir que sean sacrificios en esta locura. Miriam asintió, aunque la angustia le cerraba el pecho. ¿Pero a qué precio? ¿Y si el espejo nos arrastra a nosotras también? El eco de su propio miedo la golpeó en el alma. Pero, en lo profundo de su ser, entendía que no podían retroceder. La sombra se movía, arrastrándose como un depredador a su alrededor, susurrando provocaciones y miedos. ¿Creen que pueden luchar contra su propio destino? El sacrificio es la única verdad. La voz temblaba en el aire, helando el corazón de los presentes, y en ese momento Miriam recordó el sacrificio que siempre habían enfrentado, el sacrificio del amor, de la fe, de la comunidad. Escucha, Julia, murmuró, tomando aire con fuerza. Lo que vemos aquí no es solo el miedo, es nuestra oportunidad para luchar, para liberar a quienes han quedado atrapados. La ferviente resolución comenzó a llenar su pecho y, como si fueran guiadas por una fuerza mayor, ambas jóvenes dieron un paso hacia el espejo. «Vamos», gritó Miriam, y juntas pusieron las manos sobre la superficie fría del espejo. Entonces, la luz destelló y resonó un eco en el espacio, un vendaval de emociones y recuerdos que atravesó el corazón de los que estaban en la iglesia. Las almas comenzaron a salir del espejo, fluyendo como corrientes de aire puro. Cada figura representaba una vida, un anhelo, un sacrificio no consumado, buscando regresar a la luz.
Miriam sintió la energía vibrante y conectada que unía a todos, la comunidad que había estado perdida había vuelto. Silencios transformados en gritos de aliento resonaban en el aire, como un coro celestial. No podemos dejar a nadie atrás, gritó Julia, mientras sintieron como la sombra intentaba devorarlas. Pero el poder del espejo comenzó a vencer la oscuridad. Las almas liberadas brillaban intensamente, formando un campo de luz que protegía a Miriam y Julia, sus amigas del horror inminente. Ahora, es nuestro turno, dijo Miriam, cuando sintió el poder de la fe arremeter contra todo lo que la sombra había creado. Juntas, las jóvenes emitieron un grito de unidad: merecemos vivir. No somos sacrificios. Con ese acto de valentía, el altar estalló en un estruendo luminoso. La sombra, inevitablemente, retrocedía, y mientras lo hacía, se escucharon los ecos de la verdad ancestral que había mantenido a la multitud cautiva. El sacrificio no debe ser la única opción. La luz prevalece sobre la oscuridad, resonó la voz, como un recordatorio de que el amor y la esperanza no siempre requieren perder algo para ganar. En un instante, lo que parecía una derrota inminente se transformó en un renacer. Las almas se entrelazaron con la luz, creando un puente hacia la salvación para todos los presentes. La energía vibrante dejó caer la sombra, llevándola lejos, convirtiéndola en polvo que se desvanecía en el viento. Miriam miró a Julia, la sonrisa en sus rostros reflejaba la libertad conquistada. Lo logramos, murmuró, asombrada por la magnitud de su victoria. No solo nos salvamos a nosotras mismas, respondió Julia, con lágrimas de alegría en sus ojos, sino a todos los que creyeron en algo mejor. La multitud, liberada de la confusión, comenzó a unirse en abrazos, risas y llantos. La iglesia, antes un lugar de sacrificio, se había convertido en un santuario de esperanza. Miriam sintió que su corazón se expandía, y en ese momento supo que el sacrificio había sido parte del viaje, pero no el final de su historia. Mientras la luz del amanecer se filtraba en el templo, todo comenzó a cobrar sentido. No se trataba de lo que tenían que dejar atrás, sino de las nuevas oportunidades que se les presentaban. Hoy, el pueblo se renovó. Miriam y Julia, con el peso de sus sombras a sus espaldas, enfrentaron el horizonte con una certeza: juntos, podrían derribar cualquier oscuridad que amenazara su camino, y así, el eco del sacrificio se transformó en una canción de libertad que flotaba por el pueblo, resonando en los corazones de todos. Habían logrado lo impensable, un nuevo comienzo lleno de amor, fe y esperanza. Así concluyó su historia, marcada por el poder de la comunidad, la amistad y la perseverancia. La vida continuaría, y Miriam y Julia estaban listas para enfrentar lo que viniera. Antes de terminar, un mensaje para ti que has llegado hasta aquí. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Este es el momento de mostrar tu apoyo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, tu participación es vital para que sigamos creando juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad.